Hola, hoy vamos a ver la oración simple nuevamente y en esta ocasión nosotros vamos a estudiar los sintagmas dentro de la oración. Los sintagmas son grupos de palabras organizados alrededor de una palabra que es el núcleo. ¿A qué nos ayudan el identificar los sintagmas? Nos va a ayudar a que nosotros podamos identificar de manera más fácil el complemento directo, el complemento indirecto, circunstancial y los modificadores en la oración. Entonces hoy vamos a repasar un poco de la teoría y clasificación de los sintagmas. Entonces en esta ocasión vamos a ver el sintagma nominal, verbal, preposicional, adjetival y adverbial. Hagamos un pequeño repaso teórico y luego vamos a ir a revisar, vamos a ir a resolver vamos a ir a resolver ejercicios. Iniciemos con el sintagma nominal. El sintagma nominal es aquel grupo de palabras cuyo núcleo es un sustantivo o nombre. Puede estar acompañado, repito, estar acompañado de un determinante o un adjetivo, ¿no? Puede tener un determinante o no puede tener un adjetivo o no puede tenerlo, o tener ambos. Si es que nosotros quisiéramos graficar cómo se organiza un sintagma nominal, tendríamos que decir lo siguiente. El sintagma nominal está compuesto por un núcleo, que es un sustantivo, y puede ir acompañado de un determinante y de un adjetivo. Veamos un ejemplo para que de esta manera nosotros podamos comprender lo que estamos diciendo. Entonces, voy a tomar una oración y voy a decir: la torta es deliciosa. Vamos a ver primero qué tipos de palabras son estas. La es un artículo, torta es un sustantivo y deliciosa es un adjetivo. Entonces, la palabra torta es el núcleo de este grupo de palabras. ¿Quién acompaña a la palabra torta? Un artículo o un determinante. En este caso, hablamos de la, que es un artículo determinado. ¿Quién más está acompañando esta palabra? Pues la palabra deliciosa, que es un adjetivo. Y en este caso, estamos cumpliendo lo que habíamos dicho. Un sintagma nominal tiene que tener sí o sí un núcleo, que es el sustantivo, y este sustantivo puede ir acompañado de un determinante y de un adjetivo. Entonces, a este tipo de conjunto de palabras, esta organización de palabras, nosotros le vamos a llamar sintagma nominal. Ahora vamos a hablar del sintagma preposicional. El sintagma preposicional se trata de un sintagma nominal, pero antecitos del sintagma nominal nosotros debemos colocar una preposición. Si es que queremos hacer alguna formulita, podemos decir que para reconocer o para identificar un sintagma nominal, este tiene que tener la siguiente estructura. Primero, tenemos que tener aquí una preposición, a ante bajo con contra, y a esta debe sumarse el sintagma nominal. Si es que queremos hacer un ejemplo, yo voy a tener una oración que dice hasta la noche. Entonces vamos a ir identificando qué tipo de palabras son cada uno de estos. Si es que recordamos, noche es un sustantivo, la es un artículo y hasta es una preposición. Entonces vamos a identificar el primer grupo de palabras. Como noche es un núcleo, es un sustantivo, entonces en este caso está cumpliendo la función de núcleo. ¿De qué? De un sintagma nominal, porque alrededor o en base a este núcleo que es noche, se va a juntar otra palabra que es la. ¿Cómo se organiza un sintagma nominal? Pues tiene un núcleo que es un sustantivo y un determinante. Entonces vamos a decir que noche es un núcleo porque es un sustantivo y al lado de él
se está sumando la, que es un determinante. Es un determinante, es un artículo y es en este caso aquí tenemos un sintagma nominal, un núcleo sustantivo y al lado tenemos un determinante. Ahora, nosotros vemos que esta palabra está antecedida por hasta. ¿Y hasta qué tipo de palabra es? Es una preposición. Entonces, cuando un sintagma nominal está antecedido por una preposición, vamos a decir que este tipo de organización se llama sintagma preposicional. Ahora veamos el sintagma adjetival. El sintagma adjetival tiene como núcleo un adjetivo, el cual puede o no acompañarse de cuantificadores u otro tipo de sintagmas. Cuando hablamos de cuantificadores, hablamos de especificadores, números, muy buenos, números, cantidades, ¿no? En este caso, vamos a tener la siguiente frase, enormemente grande. Veamos, ¿cuáles son las palabras nucleares aquí? Enormemente grande. Aquí solo tenemos un adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo? Grande, ¿no? Grande, chico, alto, gordo. Entonces, grande es un adjetivo y es una palabra nuclear, porque alrededor del adjetivo se van a pegar otras palabras. En este caso, ¿qué palabra se está uniendo? Pues enormemente. ¿Y enormemente qué es? Es un cuantificador. Pero nosotros lo vamos a conocer como adverbio, porque nos está diciendo el tamaño, ¿no? Del adjetivo. Entonces, este tipo de organización le vamos a llamar sintagma adjetival. Ahora vámonos al sintagma verbal. ¿Qué es un sintagma verbal? Un sintagma verbal tiene como núcleo a un verbo conjugado y puede ir acompañado de uno o varios complementos o de uno o varios sintagmas. El sintagma verbal es siempre el predicado de la oración. Si escribimos la siguiente oración, tenemos mucha hambre. ¿Quiénes tenemos mucha hambre? Nosotros. Aquí hay un sujeto tácito. ¿Cuál es el verbo aquí? Tenemos. ¿Qué es mucha? Mucha es un determinante de cantidad indefinido y hambre es un sustantivo. Entonces, ¿cuál es el sintagma verbal aquí? Es aquel que inicia con el verbo conjugado. En todo caso, tenemos como un núcleo y tenemos mucha hambre como un complemento. Así se forma un sintagma verbal. Finalmente tenemos el sintagma adverbial, que es aquel que tiene como núcleo un adverbio, el cual puede o no acompañarse por uno o dos cuantificadores u otros sintagmas. Tenemos en este caso la frase más arriba. ¿Qué es más? ¿Qué es arriba? Pues arriba es un adverbio, adverbio de lugar. Y más es un cuantificador. En este caso tenemos un cuantificador más un adverbio. A este tipo de organización se le llama sintagma adverbial. Habiendo ya repasado estos conceptos, vamos a ir a resolver un ejercicio en la práctica. Vamos a volver nuevamente a los periódicos y en esta ocasión vamos a analizar la entradilla de un periódico de deportes. Aquí nos dice Claure se molesta con sus jugadores. Entonces vamos a copiar esta oración y la vamos a analizar de acuerdo a los sintagmas que existen en esta oración. Copiaremos. Ya lo tengo copiado. Y para facilitar nuestra tarea vamos a hacer la misma tarea que realizamos la anterior semana. Vamos a colocar rayitas sobre las palabras y vamos a ir determinando qué tipo de palabras son. Claure. Claure es un nombre o sustantivo. ¿Por qué es un nombre o sustantivo? Porque está nombrando a una persona. Entonces estamos ante un sustantivo. Molestar. Yo me molesto, tú te molestas, él se molesta. En este caso aquí tenemos un ver, porque se puede conjugar. Y está hablando, porque se puede conjugar. Entonces tenemos aquí un ver. ¿Qué se? Se es un pronombre. Es un pronombre relativo. ¿Por qué es un pronombre relativo? Porque está haciendo referencia a una persona. ¿Quién se molesta? Claure. ¿No ve? Entonces este se está haciendo referencia a este señor Claure. Por eso es un
pronombre. Con. ¿Qué es con? Si es que recordamos, a, ante, bajo, con, contra, de, desde. Entonces, con es una preposición. Esta es una palabra invariable y nunca va a cambiar. Ahora, jugadores. ¿Qué son los jugadores? ¿Qué tipo de palabras jugadores? Jugadores es un sustantivo, porque está nombrando a un grupo de personas que juegan un deporte. Entonces les dice jugadores. Aquí tenemos un sustantivo. ¿Y qué es sus? Sus está determinando pertenencia. ¿No ve? Entonces este es un determinante. ¿Se acuerdan? Hemos visto determinantes posesivos y sus es un determinante porque está determinando a quién le pertenecen los jugadores. Y hemos analizado las palabras en la oración. Ahora, lo que nos tocaría es identificar el sujeto y el predicado. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es el verbo molesta? En este caso está acompañado de se. Y nos vamos a preguntar, ¿quién se molesta con sus jugadores? Pues el que se molesta con sus jugadores es Claure. Entonces, Claure es el sujeto de la oración. Volvemos a preguntarnos ahora, ¿qué hace Claure? Claure se molesta con sus jugadores. Entonces, toda esta respuesta hemos dicho que va a ser el predicado. Ya habiendo realizado esta actividad que hemos hecho la anterior vez, ahora vamos a identificar dentro de la oración los sintagmas. Primero, les sugiero que busquemos los sustantivos, ¿ya? Porque hemos dicho que los sustantivos van a ser núcleos del sintagma nominal. Entonces aquí tengo un sustantivo y aquí tengo otro sustantivo. Entonces, sobre cada una de estas le vamos a poner que es un núcleo. Entonces, colocamos N de núcleo. Jugadores es un sustantivo, entonces va a ser un núcleo. Claure es un sustantivo, entonces va a ser un núcleo. Ya tenemos esos dos. Ahora, recordaremos, hemos dicho que un sintagma nominal tiene como núcleo a un sustantivo y puede estar acompañado, conste, puede, si quiere sí o si quiere no. Puede estar acompañado de un determinante y un adjetivo. En este caso, la palabra claure está solita, no tiene ni un determinante ni un adjetivo. Entonces, la palabra claure así solita va a ser el sintagma nominal. Entonces vamos a colocar aquí arribita sintagma nominal. Listo. Ya tenemos nuestro primer sintagma nominal. Ahora vamos a buscar nuestro segundo sintagma nominal, porque tenemos dos sustantivos en la oración, hemos dicho. Entonces, ¿cuál será el otro sustantivo dentro de nuestra oración? Jugadores. Entonces, jugadores es el núcleo del sintagma nominal que aquí se va a formar. Jugadores. ¿De qué está acompañado? ¿De un adjetivo? No tiene un adjetivo, pero al ladito de jugadores de este sustantivo tenemos a un determinante. Y hemos dicho que cuando un sustantivo núcleo está acompañado de un determinante, ambos forman el sintagma nominal. Entonces vamos a decir que el determinante sus más el sustantivo jugadores forman un sintagma nominal. Ambos forman el sintagma nominal, porque hemos dicho que este tipo de sintagmas puede estar formado por un determinante y un sustantivo que va a ser el núcleo. Ya hemos resuelto. En esta oración tenemos dos sintagmas nominales, Claure y sus jugadores. Continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es buscar las preposiciones. Y en cuanto encontremos una preposición, a esa preposición también le vamos a poner una N encimita, porque hemos dicho que la preposición también es el núcleo de un sintagma. ¿Qué tipo de sintagma? Sintagma preposicional. Hemos dicho también que un sintagma preposicional
puede formarse de la siguiente manera. Una preposición más un sintagma nominal. En este caso, tenemos una preposición que va a ser el núcleo del sintagma preposicional. Tenemos una preposición unida a un sintagma nominal. Y hemos dicho que cuando tenemos una preposición que antecede a un sintagma nominal, ambos van a conformar lo que se denomina sintagma preposicional. Listo. Ya hemos identificado dos sintagmas nominales y hemos visto que el segundo sintagma nominal está antecedido por una preposición. Y cuando hay una preposición que está antes del sintagma nominal, ambas van a formar un sintagma preposicional, como estamos viendo en este ejemplo. Vamos al siguiente núcleo. Hemos dicho que también tenemos sintagmas verbales. En este caso buscamos el verbo y sabemos que el verbo es el núcleo del sintagma verbal. Entonces sobre el verbo le vamos a poner núcleo y hemos dicho que un sintagma verbal tiene sí o sí como núcleo un verbo y alrededor de este verbo pueden haber complementos. En este caso tenemos un complemento que es con sus jugadores y otro complemento que es se. Entonces vamos a decir que todas estas palabras que están alrededor del verbo conjugado son el sintagma verbal. Entonces aquí tenemos un sintagma verbal y aquí tenemos un sintagma verbal. Así nomás se analizan las oraciones. Lo primero que hemos hecho, recordamos, es determinar qué tipo de palabras son cada una de las que existen en la oración. Luego hemos delimitado el sujeto y el predicado. Después de haber delimitado el sujeto y el predicado, hemos iniciado buscando los sustantivos y de acuerdo a los sustantivos hemos identificado los sintagmas nominales. Luego hemos buscado la preposición y hemos visto si las preposiciones están antes de un sintagma nominal para formar un sintagma preposicional. Y finalmente hemos acudido al verbo y hemos formado el sintagma verbal, que en este caso sería todito el predicado. Ahora vámonos a otro ejercicio. Ahora tengo un periódico y aquí el titular nos dice buena respuesta de las personas al programa Cultura en Casa. Lo que vamos a hacer va a ser copiar partecita de este titular y tenemos lo siguiente, buena respuesta de las personas al programa. Entonces vamos ahora a delimitar cada una de las palabras y vamos a decir qué tipo de palabras son. Iniciamos buena respuesta de las personas al programa. Iniciamos bueno, buena, malo, gordo, ancho. Es un adjetivo. Colocamos adjetivo. Respuesta. ¿Qué es respuesta? Respuesta es un sustantivo. De es una preposición. Ante, bajo, con, contra, de, desde. Las. Las es un artículo. Personas es un sustantivo. Al es un artículo contracto y programa es otro sustantivo. ¿Será una oración? No. Lo que estamos viendo aquí no es una oración, no tiene verbo conjugado, pero tiene sentido. Entonces estamos ante una frase. Buena respuesta de las personas al programa. Entonces, como les decía, cuando no tiene verbo, un conjunto de palabras, pero tiene sentido, estamos ante una frase. Ahora, vamos a decir que todo esto es una frase, entonces no tiene sujeto y no tiene predicado. Ahora, vamos a identificar los sintagmas de esta frase. Iniciamos. Como hemos dicho, primero vamos a buscar los sustantivos y vamos a decir que cada sustantivo es un núcleo. Tenemos el sustantivo programa, tenemos el sustantivo personas y tenemos el sustantivo respuestas. ¿Ya? Ahora, vamos a identificar los
Sintagmas. Empezamos con respuesta. Respuesta. ¿Está acompañada por un determinante? No. ¿Está acompañado por un adjetivo? Sí. Pero en esta ocasión, chicos, el adjetivo está antes del sustantivo. Y hemos dicho que para que sea un sintagma nominal, primero tiene que tener un determinante y luego un adjetivo. En este caso no cumple con esa norma. Entonces vamos a decir que solo el sustantivo está cumpliendo la función de sintagma nominal en este caso. Entonces vamos a colocar sobre respuesta o vamos a decir que respuesta es un sintagma nominal. Nuevamente repito, no vamos a decir que adjetivo más es un sintagma nominal. ¿Por qué? Porque hemos dicho que un sintagma nominal sí o sí tiene que ser un determinante más un sustantivo y recién el adjetivo. En este caso no cumple. Entonces vamos a decir que respuesta solito es un sintagma nominal. Continuaremos. Siguiente sustantivo. Personas. Hemos dicho que el sustantivo es el núcleo del sintagma nominal. Y también hemos dicho que un sintagma nominal puede estar acompañado de un determinante o un determinante artículo o un adjetivo. En este caso tenemos el núcleo sustantivo y a este núcleo le está acompañando un artículo determinado. Entonces vamos a decir que este artículo más este núcleo están formando un sintagma nominal. Continuaremos. Aquí, en este caso, está un poquito complicado porque al hemos dicho que es un adjetivo, digo un artículo contracto. Eso quiere decir que tiene dos partes, por a y el. El es un artículo y a es una preposición. Entonces analizamos el ejercicio recién. Y vamos a decir que el programa es un núcleo y es el núcleo de un sintagma nominal. Un sintagma nominal puede estar compuesto por un sustantivo y un determinante y un adjetivo. En este caso, nosotros tenemos un sustantivo, que es el núcleo, y un artículo. Entonces, ambos hemos dicho que que forman un sintagma nominal. Listo. Y hemos terminado con los sustantivos. Ahora vamos a buscar las preposiciones y encima de cada preposición le vamos a poner que es el núcleo. ¿Núcleo de qué? Pues núcleo del sintagma preposicional. Ahora vamos a buscar las preposiciones para poder formar el sintagma preposicional. Entonces, vamos a recordar, hemos dicho que un sintagma preposicional está compuesto de una preposición unida a un sintagma nominal. Entonces, en este caso, primero, veamos aquí. Tenemos un sintagma nominal que está antecedido por una preposición. Entonces, vamos a decir que preposición más sintagma nominal forman un sintagma preposicional. Listo. Ahora aquí tenemos de. De es una preposición. Y hemos dicho que cuando una preposición se antepone o antecede a un sintagma nominal, ambos forman un sintagma preposicional. Entonces aquí le vamos a colocar sintagma preposicional. Listo. Ahora, ¿qué nos está sobrando aquí? ¿Qué nos falta identificar? Aquí tenemos buena. Y hemos dicho que podemos formar sintagmas adjetivales. ¿Cómo se forman los sintagmas adjetivales? Pues se forman de la siguiente manera. Cuando tenemos un adjetivo solito, o un adjetivo puede estar anticipado, puede tener antes un cuantificador, o cuando después de un adjetivo nosotros tenemos un sintagma nominal. En este caso, nosotros tenemos aquí un adjetivo que va a ser el núcleo del sintagma adjetival y al lado tenemos sumado un sintagma nominal. Entonces, ambos forman un sintagma adjetival. Entonces, de esta manera ya habríamos acabado nuestro segundo ejercicio. Ahora les toca hacer lo mismo. Gracias.